Buenos días y bienvenidos al módulo de ortografía y puntuación básica. Durante este módulo hablaremos de ciertas normas ortográficas muy básicas por el momento y también de ciertas normas del uso de la puntuación. Antes de comenzar a hablar de las normas básicas de ortografía, tenemos que tener en cuenta que la ortografía es fundamental dentro de la composición de textos y escritos, es decir, y las palabras tienen formas y esas formas que hacen parte de su belleza tenemos que respetarlas. La mejor forma de respetarlas es siguiendo ese conjunto de reglas que nosotros llamamos ortografía. Bien, la ortografía es supremamente importante, es un símbolo de higiene textual, es un símbolo de educación del emisor, es decir, del escritor hacia su público, hacia el lector. Bien, iniciemos entonces con este pequeño repaso por las normas ortográficas. Comencemos por lo básico, la acentuación. Resulta que el 90% de la ortografía en español está basado en el uso correcto de la tilde. Bien, todas, absolutamente todas las palabras tienen acento. Las palabras están compuestas por sílabas y estas sílabas a su vez están compuestas por letras que pueden ser o vocales o consonantes. Bien, dos consonantes, una vocal y una consonante forman una sílaba y una sílaba y más, 2, 3, 4, 5 sílabas comienzan a formar palabras. Ahora, todas las palabras en español tienen acento, tienen un solo acento, a excepción de palabras compuestas que ya veremos más adelante. Ese acento es la sílaba tónica donde nosotros hacemos muchísimo más fuerza al hablar. Por ejemplo, el sábado o el miércoles. Bien, uno hace el acento, uno hace muchísimo más fuerza en sa de sábado, sábado. ¿Listo? Ahora, las reglas básicas de acentuación nos dicen que existen 4 tipos de palabras. Las palabras graves, agudas, esdrújulas y sobreesdrújulas. Bien, las palabras agudas son aquellas que tienen el acento en la última sílaba. Por ejemplo, oración, valor, competir. ¿Listo? Las palabras graves, por otro lado, son aquellas que tienen su acento en la penúltima sílaba. Protestante, libro, rabino, ángel, difícil. ¿Ven? Uno hace muchísimo mayor esfuerzo en la penúltima sílaba. Por otro lado, tenemos las palabras esdrújulas, que son las que tienen su acento en la antepenúltima sílaba. Préstamo, llegábamos, crédito, hipócrita. Y por último, las palabras sobresdrújulas, que son aquellas que tienen su acento en la sílaba anterior a la antepenúltima sílaba y de ahí en adelante. Bien, sin embargo, es muy importante que reconocer que existen ciertos tipos de palabras que están determinadas por el adverbio mente, que tienen 2 tipos de acento. Difícilmente, hay acento en difícil, difícil, y acento en mente, en el men. En este caso, la regla nos dice que tomamos el acento de la palabra raíz, es decir, mente, dejamos el adverbio a un lado. Difícilmente, evidentemente. Bien, y también tenemos palabras sobresdrújulas, que son sobresdrújulas porque tienen su acento un paso más allá de la antepenúltima sílaba. Cómetelo, tráemela, bríndamelo. ¿Listo? Ahora, todas las palabras tienen reglas de acentuación. Ahora, las palabras agudas tienen una regla de acentuación supremamente sencilla. Se acentúan, es decir, le ponemos tilde a todas las palabras agudas que tengan terminación en vocal, N o S. ¿Listo? Cualquier palabra que tenga la fuerza tónica en la última sílaba y que adicionalmente termine en vocal N o S, siempre llevará tilde. Palabras como además, según, jamás, bien, también, terminan
la consonante N o S y por lo cual siempre va a llevar una tilde. Bien, y jamás vamos a tildar palabras agudas que no terminen en vocal o que terminen en cualquier consonante que no sea ni N ni S. Virtud, reloj, feliz, nacional. ¿Listo? Ahora, las normas de acentuación de las palabras graves. Resulta que las palabras graves nunca las vamos a acentuar cuando terminan en N, S o vocal. Es decir, totalmente lo contrario a las palabras agudas. Las graves que terminen en N, S o vocal jamás llevarán tilde. Medios, subjuntivo, llana, modo. ¿Listo? Revela. Estas palabras llevan el acento en la penúltima sílaba, pero como terminan en S, N o vocal, no las tildamos. Por ende, tildaremos a todas las palabras graves que terminen en cualquier consonante que no sea N o S. Palabras como difícil, que terminen en L, automóvil, termina en L, González, que termina en Z, bíceps, termina en S. Bien, esas son las palabras que nosotros vamos a tildar. Las palabras esdrújulas, con las palabras esdrújulas y las sobresdrújulas hay una regla muy sencilla. Absolutamente todas ellas se tildan. A todas ellas les vamos a poner tilde en la sílaba tónica. Es decir, palabras como áspera, esdrújula, católico, propósito, éxtasis. Todas estas palabras siempre llevan tilde. Son las más fáciles de reconocer. Tienen el acento en la antepenúltima sílaba, llevan tilde. Bien, sin embargo, nuestro lenguaje se nos comienza a complicar un poquito cuando comenzamos a hablar de tres elementos como son el diptongo, el triptongo y el hiato. ¿Qué es un diptongo? Un diptongo es cuando encontramos en una palabra dos vocales en la misma sílaba. Bien, una de ellas va a ser siempre una vocal cerrada. Las vocales cerradas son I o U y por ende las vocales abiertas van a ser A, E, O. ¿Listo? El triptongo aparece cuando no son dos sino tres las vocales que encontramos unidas dentro de una misma sílaba. Y en este caso la vocal que está en el centro siempre va a ser abierta. Por ende, las otras dos siempre van a ser cerradas. Es decir, la vocal abierta que está en el centro va a ser o A, va a ser la vocal E o va a ser la vocal O. Y el hiato es cuando encontramos dos vocales dentro de la misma palabra pegaditas, pero estas palabras no forman una misma sílaba. Se dice que hay un hiato. Diferenciamos el hiato normalmente porque es una vocal abierta y una vocal cerrada. Solamente estas dos y las separamos en sílabas distintas. El diptongo, como les decía, puede ser conformado por una vocal débil, por una vocal fuerte, A, E, O por dos vocales débiles. ¿Listo? Jamás vamos a tildar un diptongo si sobre la vocal débil recae el acento. En este caso simplemente lo tomamos como una sola palabra. Palabras como aceitar, fortuito, miedo, millonario, monstruo, aire y demás. Bien, es importante que la letra H, como no tiene sonido, cuando aparece la letra H en mitad de una oración, nosotros la tomamos, las vocales están antes y después de la H. La H no tiene ningún tipo de sonido. El triptongo, les decía, cuando nos aparecen tres vocales, una de ellas, la de la mitad normalmente, es una vocal abierta en medio cerrada, la palabra buey. La Y, que nosotros conocemos como Y, se reconoce también como vocal. Bien, Cambiás, cartografías, Uruguay. ¿Listo? El hiato es la forma como nosotros separamos un diptongo. En el hiato es cuando una vocal fuerte con una débil están pegaditas y sobre alguna de ellas cae
la acentuación tónica. Nosotros la separamos a partir de una tilde. Palabras como oído, palabra como país, cae el acento fuertemente en la I, por eso la separo y le agrego una tilde. Corría, creído y demás. Bien, ahora hablemos un poco sobre lo que es la puntuación. Resulta que los signos de puntuación nos ayudan a hacer pequeñas o grandes pausas dentro del texto y a poder comprenderlo muchísimo más fácil. Bien, dentro de los signos de puntuación que vamos a hablar del punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, los puntos suspensivos, los signos de interrogación y los signos de exclamación. El punto, la función principal del punto es separar las distintas unidades del texto, es decir, separar ideas cerradas. Bien, el punto seguido, por ejemplo, se utiliza para separar dos oraciones dentro del mismo párrafo. El punto de aparte separa dos párrafos dentro de un texto. Bien, punto final indica que nuestro texto llegó hasta ahí. Adicionalmente, nosotros usamos el punto cuando utilizamos cierto tipo de abreviaturas. La abreviatura señor, punto, doctor, punto, página, punto, capítulo, punto. Bien, pero también tiene ciertos usos incorrectos que nosotros vemos. Por ejemplo, cuando aparece en los títulos jamás llevan puntos. Después de un signo de exclamación o interrogación jamás vamos a utilizar un punto. Las cifras tampoco llevan puntos. Bien, y también cuando estamos haciendo enumeraciones, 1 punto minerales, no, 1 guión minerales, 2 guión vegetales, 3 guión animales. La coma, por otro lado, es una pausa mucho más breve que la del punto y se utiliza para delimitar ciertas partes de la oración. Nosotros utilizamos, por ejemplo, una coma para hacer una enumeración. A la casa vino Andrés, Pablo, Juan, Jorge. ¿Listo? También utilizamos las comas con ciertas conjunciones, por ejemplo, con la conjunción ni. No llamó a su madre ni llamó a su padre. ¿Listo? La coma también nos sirve para hacer pequeñas explicaciones dentro del texto. Yo ayer no comí, coma, no tenía hambre, coma, hoy sí comeré. ¿Listo? Para ese tipo de situaciones utilizamos las comas. También la tenemos siempre después de un vocablo, por ejemplo, Juan, llámame. ¿Listo? Usos incorrectos de la coma. La coma nunca debemos utilizar para separar el sujeto y el verbo. El nuevo reglamento entró en vigencia hoy. El nuevo reglamento entró en vigencia hoy, o si no estoy cortando la idea. Y tampoco debe utilizarse la coma seguida de un signo de exclamación o de interrogación, como en el ejemplo, pero nadie nos informó que había cursos. ¿Listo? El punto y coma, la función del punto y coma en una oración es separar las proposiciones con cierta extensión y relacionarlas dentro del mismo sentido. Es decir, cuando existen ciertas interrelaciones entre frases, nosotros utilizamos el punto y coma. ¿Listo? También separa ciertos periodos de la oración, como el ejemplo que está ahí. El hombre entra a su casa, se sienta en el sillón y se relaja. ¿Listo? Los dos puntos los utilizamos cuando vamos a comenzar a hacer un discurso. Es una pequeña pausa, muchísimo menor que la del punto, pero que nos permite empezar a enumerar algo o anunciar algo. También lo utilizamos cuando llegamos a citas textuales, por ejemplo. ¿Listo? Los puntos suspensivos indican que hay una interrupción momentánea dentro del discurso, es decir, que algo más adelante vendrá, bien sea que aparezca dentro del texto o no, que se deja interpretación propia del lector. Y finalmente tenemos los signos de interrogación y exclamación, que se utilizan para enmarcar, bien sea las preguntas o para enmarcar exaltaciones por parte de los personajes dentro del texto. Bien, nosotros siempre utilizamos los signos de interrogación cada vez que hay una pregunta. Bien, los signos de interrogación y de exclamación siempre tienen un signo al inicio y un signo al final, es decir, siempre existe apertura y cerramiento de los signos, jamás los podemos dejar abiertos. Bien, muchísimas gracias, espero que hayan disfrutado esta breve clase
y nos veremos en una próxima oportunidad.